Muy bien, ayer cuando Sergio Massa hizo el acto de presentación, esa caminata por un amplio salón, tal vez imaginaba que en algún momento podía ser presidente. Lo que está ocurriendo en la Argentina de este tiempo es que la palabra no tiene ningún valor. En todo caso, la palabra se devaluó a punto tal que es aceptada por una clase dirigente muy consustanciada con lo pragmático y la defensa del poder por el poder mismo. De esta manera puede verse en Merlo, por ejemplo, que el propio Otacé cubre los afiches de Otacé cuando estaba con Massa y ahora se presenta con Scioli o Randazzo, da igual. Hoy pude hacerle una entrevista a Damián Contreras, que dentro de lo que es el Frente Renovador Local, está él y Aníbal Acef. Contreras se queda. Lo manifestaba con suma claridad, en el sentido que los últimos 45 días, o el último mes, o los últimos 15 días, el traspaso de los intendentes del Frente Renovador al Frente para la Victoria responde la acción, la actitud, la conducta a la preservación del poder territorial. ¿Eso qué está diciendo? Que no dicen las autoridades políticas. Está planteando la perpetuidad. Es la permanencia en el cargo, no importa con quién, ni lo que ésta exprese, ni lo que antes se llamaba plataforma, el programa, no importa eso. Importa la gestión. Y la gestión no siempre redunda en una respuesta a los habitantes. Circunstancialmente ayer, tomando un remis, me decía el conductor, muy consustanciado con la política nacional, comprendido él en las reglas que el kirchnerismo ofrece, que el avance y el desarrollo podía expresarse en la compra de 4 aire acondicionados, no 1, 4. Porque el mecanismo del consumo se habilitó y está para quedarse un tiempo, hasta que ya los bolsillos no aguanten más y las tarjetas estén todas en rojo. Pero algo significativo en el análisis de quien vive en la calle conduciendo es que Mariano West comenzó a hacer obras en el último tiempo y dice, hace obras en los barrios en donde consigue votos. Reja Grande, por ejemplo, no hay ninguna obra, salvo las que hace el Country San Diego, para beneficio del country. Esa observación no deja mal a West, expresa lo que nosotros somos en gran medida, acomodaticios, sin capacidad de acción crítica, en la espera de que llegue un salvador o un mecenas, muy lejos de la política, como la clase dirigente hoy se encuentra lejos de la política, en el sentido teórico y en la praxis de la misma, que es el fortalecimiento de una mirada a futuro con perspectiva de cambio y mejora en aquello que está mal, aún en un sistema como este. Pero toda crisis, aun cuando esta no es asumida así, ni tomada así, tiene un límite. Y después las consecuencias, por valoración histórica y por hechos históricos, impacta en los sectores donde la esperanza nunca muere, aunque desaparezca. Dicho esto, que es Massa candidato, Scioli candidato, Macri candidato, Stolbizer, Altamira, De Llenaro, Rodríguez A, esos son los candidatos a presidente con las primarias, en donde el oficialismo por primera vez va a ir a primarias, siendo que fue una herramienta construida por Néstor Kirchner, veremos qué resulta de este enjuague o esta boicotización espantosa que lo único que hace es destruir la política y vaciar a la palabra del contenido. Por eso, la importante resignificación de los términos, tal cual nos lo enseñaron, es lo que nos permite salir un poco hacia adelante y realizando la crítica que siempre uno tiene que realizar, en tanto crea que la sociedad puede ser mucho mejor de la que hoy uno vive, comparte y construye de alguna manera. Esta es una breve síntesis de lo que ocurrió ayer y un pequeño comentario antes de iniciar el programa con las mujeres que tienen una enorme valentía y que desafían algo más que un jardín de infantes, sino a la institucionalidad. Lo voy a decir de una manera clara, explícita dentro de lo posible.
Las instituciones se defienden no con lo corporativo, sino con la decencia. Una buena institución es la que no da cobertura, sino que se abre, aún en el conflicto, y fundamentalmente en el conflicto, a demostrar sus cualidades y sus valores. Esa es una buena institución, algo que no tenemos en Argentina. Lo que ocurrió es que, en nombre de la buena institución, se tutelan los peores delitos, aun cuando estos sean de difícil comprobación penal, porque los paradigmas establecidos en la Argentina, en términos sociales y en términos judiciales, son escandalosos. Porque todos se llenan la boca diciendo que los privilegiados son los niños. Y esta no es una frase peronista, es una frase del buen sentido, no del sentido común. Porque los adultos tenemos que saber escuchar. Pues bien, entonces, si los niños comparten sus sensaciones, sus dolores y sus angustias, una buena institución debe aceptar ese proceso, entender el conflicto y cuidar a los niños. Porque el adulto tiene sobradas elementos y herramientas para defenderse, además de lo corporativo. No se puede equiparar a un niño de 5 años con un adulto de 40. Mucho menos que las instituciones intenten poner en defensa al niño, defendiendo al adulto que está siendo denunciado penalmente por atrocidades que habría cometido en un jardín. Y lo voy a decir ahora para luego no charlarlo con las mujeres, con las compañeras que están aquí, sino que este adulto, que es el profesor Mariano Carrere, yo sí quiero decir el nombre, y me hago responsable de decir el nombre, Mariano Carrere, profesor de música del Jardín 959, se afilió a SUTEBA luego de la denuncia. La pregunta es ¿por qué SUTEBA aceptó la afiliación? ¿Por qué lo hizo? ¿Qué meritó? Y meritó, me dijo Pablo Díaz, secretario general de SUTEBA, en forma muy honesta y sincera, que meritó la defensa de la institución, la defensa de las docentes que están angustiadas y la defensa del maestro que estará preocupado. Yo no creo que esa sea la mejor defensa. Y mucho menos que con esas actitudes que son claramente corporativas, la comunidad se acerque al jardín, porque hoy lo que está haciendo la comunidad es pidiéndole a las instituciones del jardín no solamente una contemplación del problema, que es mayúsculo, sino oído, capacidad de escucha. Y lo que está ofreciendo la institución, lo que está ofreciendo SUTEBA y lo que está ofreciendo la Jefatura de Educación Distrital es una cerrazón y decir que las madres están locas. Como creemos en la democracia, porque nos enseñan todos los días a esto, bueno, la democracia también tiene gritos, y tiene protesta, y tiene piquetes, y tiene reclamos, y tiene rabia. Una democracia también tiene esto. Y sepan entender aquellos que actúan corporativamente sin ver a los niños que cualquiera de las instancias que describí anteriormente pueden ocurrir. Porque se ajusta a derecho, al derecho social popular y a la legitimidad que tienen esas familias de haber escuchado a sus hijos y pelear por ellos. Presentación del programa y luego iniciamos esta propuesta del día de hoy escuchando a quienes debemos escuchar. A las familias, ya venimos. Puedo comprender cabalmente que la preocupación se instale en una institución como es el Jardín 959 del barrio La Perla, un barrio que está dentro de ese diseño de los planes federales de vivienda. Sigo sosteniendo que el barrio La Perla, del plan federal, es superior en infraestructura, en urbanismo, en conectividad de lo que es Lomas de Casasco y Cascallares.
Ahí se hizo un jardín necesario para esa comunidad y también una escuela. Yo puedo comprender la acción inmediata por desconocimiento, por miedo, por temor, por pánico, que alcanza a los docentes, a la directiva, a la señora Riquelme y al resto de las autoridades ante una denuncia, la primera, cuya madre, la señora Filomena, fue calificada como loca. Y en tiempo de redes sociales se puede escribir cualquier cosa desde el anonimato y de esa manera se abona a la teoría de que todo es parte de la locura de alguien que no tiene un equilibrio adecuado en tiempos inadecuados de política, de economía y todo lo que usted quiera. Pero resulta que del 27 de mayo pasamos al 3 de junio y apareció otra familia, un padre que hace una denuncia en la comisaría, esa denuncia va a Fiscalía y la secuencia o la descripción a partir de sucesos que ocurren en la casa y que llaman la atención de los padres, es que el patrón es igual. El patrón de la conducta o el cambio en la conducta de dos nenes, de dos varones. Y si no alcanzaba con el 3 de junio, ayer, una nueva denuncia penal, que ya voy a charlar con Dayana para que ustedes tengan, no temor, sino que sepan, ojalá que nunca tengan que hacer esto, pero en caso que nos veamos cualquiera de nosotros obligados a defendernos, saber que en la comisaría hay un paradigma, que es seguir tratando de locas a quienes hacen una denuncia. Frente a eso hay que enfrentarse, y no es fácil, porque es revivir un proceso muy doloroso, muy fuerte. Pero las madres están listas a pelear por sus niños, que se animaron a contar qué hacía el profesor de música en el Jardín 959. Entonces, lo primero que voy a hacer es preguntarle a Dayana, que acompaña todo esto. Nosotros nos hicimos de esta historia que compartimos hoy con ustedes el jueves pasado. El jueves pasado, cuando terminamos este programa, nos fuimos con Rodrigo Solórzano, con la productora de Quórum, Cintia, y con Karina Cereijo, a escuchar a las mujeres, ¿no? Y hay un dolor tan fuerte que es indescriptible. No hay palabras que ustedes puedan escuchar de mí que asegure comprender ese dolor, porque es muy propio, muy profundo. Entonces, lo primero que le quiero preguntar a Dayana es si hay conciencia, o tal vez que nos gobierne la inconsciencia a todos, para decir basta, con los niños no. Lamentablemente sí. Vamos a hacer, discúlpame, vamos a acercar el micrófono. Sí, te pido, Dayana, ahí está, al micrófono. Sí, ahora sí, Dayana. Lamentablemente sí. Nos gobierna la... no sabría decirlo bien, porque es como hoy tuve 5 minutos de mi tiempo y pude caer y me di cuenta que vivimos en una sociedad donde hay muchos ojos, muchas bocas, muchas manos y nadie ve ni dice nada. Entonces, no sabría decirte qué es lo que nos gobierna. Un sistema que nos sirva a todos seguramente no es. Ahora, ustedes en particular, cuando digo que las gobierna, es la rebeldía. Porque estas situaciones que han ocurrido y que la justicia debe ventilar, pero para ustedes no hay duda, es la rabia. Y la rabia en el buen sentido, como una energía que puede transformar. La impotencia. ¿No? Desde la impotencia, transformar en decir, yo esto no lo acepto. Y tengo todo el derecho a no aceptarlo. Porque en situaciones de abuso, lo que gobierna es el silencio, el temor, el qué dirán. ¿Habrá sido en la casa o no fue en la casa? Todo eso está. Todo eso está en la sociedad. La sociedad ciega. Bueno, ustedes están entregando luz con mucho dolor, pero lo están haciendo. Y le están diciendo a las autoridades del jardín, véannos. Porque nosotros queremos un jardín, no este jardín en el sentido de la práctica, sino de una institución pública. Eso también hay que discutirlo y ustedes lo están haciendo. Contarle a la audiencia qué sucedió ayer cuando vos acompañás a la tercer mamá que hace una denuncia igual a las anteriores, pero en este caso no se trata de un nene, sino de una nena de 4 años. ¿Qué pasó ayer en la comisaría Moreno Primera? Ayer al llegar a la comisaría nos atiende un oficial que nos hace pasar a la sala de espera, donde estuvimos esperando 1 hora y 10 minutos para que nos puedan tomar la declaración.
Cuando empezamos a redactar lo sucedido, un oficial le dice a la subteniente que nos atendió y nos tomó la denuncia, María Eugenia Toledo, que todo lo que nosotros decíamos, si era falso, nos iba a caer una pena por falso testimonio, que en modo irónico, otra vez el mismo jardín. Ahora habló un nene, hablan todos, y frases irónicas hacia la madre que estaba atravesando el dolor, ¿no? Que tuvo que pasar a raíz de una situación doméstica, que fue exactamente como el segundo caso. Fue expulsivo, ¿verdad? Sí. No hagan la denuncia. En ningún momento hubo una acción de comprender lo que tiene la denuncia. Tiene la denuncia la destrucción de un niño. No es menor. Y la policía actuó de esta manera. Aún así, la mamá forma fue despectiva. adelante. Sí, en forma despectiva. Y la mamá siguió adelante. Exactamente. La madre en un momento pidió los datos y que se iba a dirigir a... En realidad primero me pidió hablar con el comisario. Le dijeron que no podía hacer. Entonces pide los datos del subteniente y el oficial, a lo que ellos se niegan, y ahí es cuando cambian la forma. Ella les había avisado que si no la tomaban en serio se iba a dirigir a fiscalía. Pero tuvo que llegar hasta ese punto para que la traten bien. O sea, era constante, eran 2 palabras, ir a avisarle que si ella decía algo que era mentira, le iban a acusar de falso testimonio. ¿Por qué estás vos en esta lucha? Particularmente, yo fui víctima de un abuso sexual cuando era chica, y el primer caso llega a mí, la madre desconsolada no sabía qué hacer. Yo soy estudiante de Derecho, entonces la madre acude, obviamente desconsolada, sin saber a dónde dirigirse. Ni siquiera sabía cómo se tenía que manejar, ni a dónde dirigirse para hacer una denuncia. Entonces, obviamente, el caso me llegó y empezamos a movernos, a movilizarnos en el barrio, a lo que llegan las chicas después, con obviamente la desgraciada noticia de que también el nene había sufrido un abuso. Y desde ese momento, desde el miércoles 27, estamos emprendiendo esta lucha, luchando contra autoridades, inspectores, municipios y el barrio. El barrio. Bueno, vamos a darle el micrófono a la compañera, acercamos ahí. Acércate un poquito más. Ahí está. Bueno, ¿vos cómo estás? ¿Cómo se puede? Ahora estás enfrentando una cámara, ¿no? Sí, Los ahora días sí. que nos vimos... No quería. No querías y nosotros por supuesto que entendemos eso. Ahora estás frente a la cámara porque estás más sólida para decir lo que te pasa, para decir lo que sentís, para pedir lo que tenés que pedir. Y bueno, de todo esto, ¿qué me podés entregar más que a mí, a quien está mirando el programa? Ay, no puedo hablar. Disculpe. Bueno, está bien. Bueno. No puedo. No, pero está bien, no hables. Acá no hay obligación de que te expreses. Es un proceso, ¿verdad? Sí. ¿No? Es así. Bueno, No puedo. ¿vos sí querés hablar? ¿Sí? Toma el micrófono, por favor. Bueno, vos encabezaste, ¿qué edad tenés? 25. 25 años. ¿El jardín los escuchó a ustedes cuando fueron a llevar el planteo de lo que había ocurrido con el nene? Escucharnos escucharon, no nos dieron respuesta. Ahí está. Y nada, no nos ayudaron en ningún momento ellos. ¿Sentiste que les creían ustedes? No, es más, fuimos a hablar al jardín, justo salía un grupo de maestras, le explicamos por qué íbamos, estaba la directora y una maestra con la mano nos hizo así, como, para mí nos trató como loca. Bueno, hablamos no estaba la directora, estaba la secretaria y bueno, le explicamos lo que estaba pasando, la denuncia de mi sobrino y de mi hijo, y supuestamente estaban con nosotros, que nos iban a llamar, que tenía todo su apoyo. Nunca recibimos llamado, nunca se acercaron. Esto te lo pregunto porque cuando se hace público, que fue el jueves pasado, lo hace Crónica primero, Sí.
después fuimos nosotros de aquí de Telered y posteriormente el viernes está Canal 9. Eso es lo que nos dijeron. Nosotros sí, no fue así. Lo digo porque fue así. Y ahí estaba el inspector, el jefe de Educación Distrital, Robulich, quien dice él, como autoridad responsable, que este profesor, Mariano Carrera, había sido desplazado del cargo el día 27 o el 28 de mayo. El 28 de mayo nos dijeron Sí. que estaba desplazado. ¿En algún momento ustedes pudieron recibir de las autoridades esa información como para darle algo de tranquilidad? Sí, nos dijeron que bueno, el profesor está siendo investigado, Sí. que fue desplazado de todos los cargos, de todos los jardines que tenía y más nada. Bien, antes de lo que ustedes viven, dolorosamente, hay una situación anterior, ¿correcto? A Filomena se la trataba de loca, y si es así, Sí, ¿quién la trataba de loca? los mismos padres, Los mismos padres. los que apoyan el jardín, la trataban de loca, que tenía algo con el profesor o que quería algo con el profesor. Sí, dijeron muchas cosas de ella. Solicitaron el pase del niño Sí, y ya le dieron el pase. sí. Te pregunto, Diana, si en el jardín hoy hubo clases. El jardín sigue dando clases normalmente. Sí. O sea, para las autoridades del jardín no pasó nada. Hicieron borrón y cuenta nueva. Y de hecho, tampoco vuelvo a recalcar, nunca se emitió un comunicado a la comunidad educativa diciendo, señores padres, estamos atravesando por X situación. Jamás. Nunca. Nunca. Nunca salió del jardín un comunicado dando a conocer, aunque sea la situación por la que estaba atravesando. Así que el jardín es como que nada pasó. Me interesa preguntarte ahora, insistir a quien está mirando el programa, que hay 3 denuncias penales. 3 denuncias penales. 2 están en la Fiscalía, en la UFI 8, Exactamente. y la de hoy en la UFI 4. Exacto. Por supuesto, si se conectó la primera con la segunda, la tercera será igual. Esperemos. ¿No? Entonces debe tener la UFI 8, que es Urrutia, me parece. Sí. La fiscal Urrutia, y todas las causas. ¿Crees que están logrando algo, no para dañar al jardín, como si fuera algo, viste, abstracto? No, no, ustedes son parte de la comunidad y los niños estaban en el jardín. Para efectivamente poner sobre agenda qué son los abusos, qué es una institución y de qué trata la justicia. Si ese camino lo están recorriendo y explica que hoy apareció una denuncia, ayer una denuncia más, y que lamentablemente pueden ocurrir y que lleguen más denuncias en la medida que se animan las familias a contar, porque estamos hablando de un juego para todos los niños. Esa es la impresión que tengo, no es para algunos, o tal vez con algunos más que otros, pero todo indica que es un juego que lo aplicaba el profesor con todos. Exactamente. Y este juego tiene data de hace 2 años. O sea, el profesor desde que se instaló en el jardín viene practicando este juego. La tercera denuncia, o sea, se da a conocer el testimonio de la nena a raíz de que la madre interroga al hermanito más grande, que tiene 7 años hoy. O sea, el juego es de vieja data. Este profesor hace 2 años que estaba en el jardín, ¿usted? 3. 3 años. 3 años. ¿Cómo era el profesor? El profesor para la comunidad era un docente callado, es más, si te veía no te saludaba, trataba de esquivar a las madres y si los veías en los actos era mucho. ¿Vos pudiste hablar en algún momento con el profesor? No, yo nunca pude hablar. Nunca pudiste hablar con él, No, jamás. Jamás. Y es más, yo nunca supe que había profesor de música en el jardín. Ajá. A mí cuando me hacen la reunión cuando empieza el jardín todo, nunca me dijeron que había un profesor. Jamás me dijeron. Acercale el micrófono, nunca te dijeron eso. No, nunca me dijeron. Ajá. En la reunión nunca me dijeron que había un profesor. Ujú. ¿Y con la directora sí pudiste hablar? Sí, con la directora sí estuve. ¿Ella sí te pudo escuchar? ¿Fue receptiva a lo que decías vos? No. No. Ujú. Estuviste el viernes pasado con Dayana, con todos. Estuviste con todos, ¿no? Con todas las compañeras y mujeres del barrio haciendo una actividad aquí en uno de los ingresos a Moreno. ¿En ese momento sentiste que te estabas liberando de algo, es decir, poniendo en la calle parte de tu dolor? ¿Te hizo bien eso? Me hizo bien y a la vez me hizo mal. Porque de repente que tener la mirada de todos, después en el barrio, que todos te miren y pasen por tu casa o vas a la calle y te digan
ay, te vi en el puente con los carteles, pero más de eso, y sentirte esas miradas feas a la vez y a la vez, algunas que te dicen que te acompañan. Sí, por un lado es como que te liberas, pero... Ustedes están haciendo algo que es muy valiente, es decir, al barrio está pasando algo. Eso es en tiempos de tanta cobardía, es algo extraordinario lo que está pasando. Extraordinario. Y más allá de lo que suceda en las causas penales, porque es muy complejo. Es muy complejo para las familias, para los niños, revivir eso. Me parece que de lo que conozco, no se iniciaron con la capacidad de hacerle daño al profesor, por el contrario. Le están diciendo al resto de los padres y las madres, traten de ver conductas, porque a vos te sorprendió algo. Sí. Esa sorpresa te lleva a decir, ¿qué pasa? ¿No? Y preguntar. Bueno, en el caso de la mamá de hoy, igual. Y en el caso de Filomena, igual. ¿No? Es decir, hay algo que es un patrón igual en todos los casos. ¿No? Y hay más, chicos. Lo que pasa es que hay madres que chicos. no quieren asumir. Hay madres que no quieren enfrentar esto. Bueno, vos lo enfrentaste. Y lo estás enfrentando. Lo estoy ¿no? enfrentando. Bueno, hay que decir el nombre. Es Mariano Carrere. Carrere. ¿Sí? Porque, y una aclaración porque en primer lugar se decía que era Mariano Carrera. No, es Mariano Carrere. ¿No? Y bueno, como decía, se afilió a SUTEBA después de la denuncia penal, la primera denuncia penal. Esto será el día 28 de mayo. Y hay una decisión de las autoridades de proteger la institucionalidad. Bueno, la institucionalidad se protege no dando cobertura a nadie. Yo creo que algunos lo hacen por temor y no por un sentido de complicidad, sino de impacto ante una situación que nadie esperaba, porque los abusos, el abusador, tiene métodos que para muchos son imperceptibles. Es un hombre de muy buena conducta, ¿no? O una mujer de muy buena conducta, y genera sorpresa. Es decir, no podía ser. Y acá estamos ante una situación donde sí puede ser. Entonces, en esa positiva tenemos que avanzar, ¿no? Y ustedes lo están haciendo. Bueno, te hago una pregunta final, Diana. Es el cómo sigue esto. Primero hay reuniones. Primero sí, Se siguen juntando para establecer mayor conexión y más fuerza, ¿no? Sostenerse entre todas. Exactamente. En el barrio, bueno, la primera movilización que hicimos fuimos golpeando puerta por puerta, casa por casa. El barrio sabe que nosotras somos las que estamos en esto, que pueden acercarse. ¿No te amenazaron? No. Bien. No, todavía no. No. Espero que no suceda. Esperemos. Sí, sí. Por lo pronto estamos organizando una nueva protesta pacífica el 18 a las 5 de la tarde en el mismo lugar, o sea, en Ruta 23 y Gaona. Y vamos a ver cómo sigue, porque obviamente así como apareció el segundo y el tercero, quizás aparezcan más, ojalá no, pero sería una reivindicación como que no estamos mintiendo y que así como nos pasó a nosotras, les puede pasar a todos, o sea, nadie era ajeno a esto. Y por lo pronto, bueno, nos contactamos con organizaciones que nos están brindando apoyo psicológico y nos abrieron un abanico de contactos y oportunidades para que los chicos puedan salir adelante. Claro que sí. Porque hay un antes y un después y los chicos tienen que seguir con su vida normal. Yo te agradezco mucho y te agradezco a vos también, porque aunque sea poco, el hecho es que vos puedas estar y decir lo que sentís, aunque sea poco, es decirle a quien está mirando y sobre todo a aquellos que protegen, que vos tenés la verdad. Son ellos quienes tienen que demostrar si no son responsables, si no son cómplices, si no son. Ahora, vos sos una mamá que viste algo y actuaste. Aún con dolor, yo reivindico eso porque hay que tener coraje y valentía y ustedes lo tienen. Y nosotros vamos a acompañar en todo lo que hagan y todo aquello que esté a nuestro alcance. Bueno, lo último es pedirte que le digas a quien está mirando este programa, que puede ser alguna mamá, algún papá de ese jardín, qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que a ustedes les serviría mucho que esos padres que tienen dudas o que los descalifican hagan en un momento tan duro y tan difícil.
pero avanzando, no se han quedado quietas. ¿Qué tenés para decirles a ellos? Nada, que presten atención a las conductas de los chicos, que los chicos no mienten y bueno, que hablen, que no tengan miedo, que hablen, no sé. Que hablen. Gracias. No, de nada. Gracias a ustedes No, por por favor. estar con nosotros. Ustedes saben que, bueno, en el próximo bloque voy a charlar con Luis Ibáñez, que es un dirigente de ATE histórico. Yo aprendí algo siendo adolescente y joven, leyendo aquellas propuestas que maestros de secundaria y del periodismo luego ofrecían. Es decir, la lucha de los 70, cuando tiene un inicio, es desafiar el silencio. El mensaje que va a quedar por siempre de las madres de Plaza de Mayo eran las locas que caminaban y que desafiaban el silencio general. Su voz comenzó a romper ese bloque de silencio. Yo era joven y me quedó impregnado para siempre ese desafío de mujeres que a la vuelta de la plaza le decían al país, a los medios que llegaban ahí, que sus hijos no estaban. Era mucho más que la denuncia de la desaparición. Era un acto de valentía, de coraje, de entrega, de desafío a un orden. Bueno, lo que están haciendo estas jóvenes madres y estas familias en La Perla, aquí, en nuestro distrito, es no aceptar los silencios, no aceptar complicidades, no aceptar la institucionalidad como un peso propio. Ellos nos están diciendo a todos que hablemos. Bueno, nosotros tomamos esa propuesta y seguiremos hablando. Del profesor de música Mariano Carrere, de la directora señora Riquelme y de todo aquel que siga callando. Y sobre todo aquel que siga diciendo que lo hacen por los niños. Pausa, la primera, ya venimos. La Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires sancionó la Ley 14.449 de acceso justo al hábitat, una ley que aporta soluciones habitacionales concretas para transformar la calidad de vida del pueblo, con mayor inclusión, justicia social y soberanía política. Diputados, Provincia de Buenos Aires. Bueno, ahí arrancamos el segundo bloque, está Luis Ibáñez con nosotros. Claro, es una pregunta general, pero bueno, apelando a la síntesis y a la capacidad de Luis. Venimos de un paro general. En los últimos 2 años, creo que son 5 medidas de fuerza, contra un gobierno nacional y popular que generó 5 millones de puestos de trabajo, ¿no? Es decir, algo está expresando. Primero, si son 5 millones de puestos de trabajo, no hay un paro diciendo que eso está mal. Es un paro diciendo que las condiciones no son las óptimas y que el laburante no puede ser variable de ajuste y que el trabajo precario es elevado
Y la lista sigue. ¿Por qué invitarlo a Luis Ibáñez? También está Marcelo Espíndola para charlar con nosotros después. Por lo menos en este terreno más que de lo sindical, de la clase trabajadora. Me interesa más ubicarme ahí, no por una cuestión ideológica, sino por una cuestión más sensata, diría yo, más propia. Entonces, la pregunta para Luis Ibáñez, que es secretario de Finanzas de ATE, pero además uno de los dirigentes más importantes de ATE, Merlo Moreno, es si la clase trabajadora está en disposición de entender el rol actual y el de mañana. El de mañana siendo presidente Macri, Massa, Scioli, Stolbizer, quien sea. Si se aprendió algo de esta década o se perdió mucho en esta década. Bueno, gracias por estar aquí, Luis. Y ya vamos con la suma fija, no me olvido. Bueno, ¿se aprendió qué en esta década? Mira, lo que podemos haber sacado nosotros como miembros de comisión directiva en un sindicato, como compañeros trabajadores, como hermanos de clase, ¿no? Es que no es lo mismo esta década que la década anterior, la década del 90, obviamente. Han habido algunos cambios, han habido algunas modificaciones que en realidad no fueron sustanciales. No fueron sustanciales porque, si bien han sido beneficiados con la asignación universal por hijo, los planes para las mamás embarazadas, han habido creación de fuentes de trabajo, de puestos de trabajo, también han habido cierres de fábrica. Sí. ¿No? ¿Creció el Estado como patronal? Esto también hay que decirlo, creció. Sí, se amplió. Creció el Estado como patronal, creció la intervención del Estado en algunas áreas que en otro momento no lo teníamos. Por ejemplo, en la década del 70 no teníamos intervención del Estado en el sector petrolero, por ejemplo. Pero nosotros, desde nuestro punto de vista, creemos que no es suficiente. La renta petrolera sigue siendo insuficiente. Durante la década del 70, 60, 70, cuando el petróleo era estatal, esa renta iba para construcción de vías férreas, para pagar salarios, para construcción de escuelas, para construcción de unidades sanitarias, hospitales, salarios, etcétera. Así como la renta minera y todo lo que había en ese momento, ¿no? Todo lo que controlaba el Estado antes de la década del 90, después de las privatizaciones de Menem, antes de las privatizaciones de Menem, eso iba para, una buena parte iba para el bienestar general. Ahora, creció el Estado, ¿no? En esto como patronal. ¿Se fortalece el sindicato? Nosotros, como sindicato, en la provincia de Buenos Aires hemos crecido. Sí. Hemos crecido. ¿Eso significa que, Luis, que muchos precarizados pasan a planta No, no, de ninguna manera, no. no. Todavía hay una deuda impresionante de parte del Estado patrón respecto a los trabajadores. Casualmente, mirá, tenemos en Merlo, Moreno y en toda la provincia de Buenos Aires, pero estoy hablando de estos dos lugares en particular porque el jueves pasado despidieron a una trabajadora cuidadora, es decir, de seguridad, que tienen becas que les otorga el Estado hace 2 años. Ese es personal precarizado. El personal de limpieza, tanto de Merlo como de Moreno, como en el resto de la provincia de Buenos Aires, todavía permanece con becas después de que han pasado el Estado. Bueno, está bien eso que decís, Luis, porque la precarización no es solamente el personal que está en transitoria, en planta. Estamos hablando de contratos de locación, becas, es decir, se amplificó la forma de precarización y trabajo negro, laboral, ¿no? Totalmente. Se amplió. Sí, las locaciones de servicio, los contratos todo contrato basura. Sí. Nosotros acá en la escuela en Moreno, en la Municipalidad de Moreno, tenemos, por ejemplo, en la Escuela Agraria y también en la Casa de la Cultura, hay una figura que se llama horas cátedra. Sí. Y esas horas cátedra hay gente que cobra 2.000 pesos por mes. Es lo que cobra, lo único que cobra. Es lo que cobran. Y hay que buscarle una forma para pasarlo a temporario, para después recién pasarlo a planta permanente. Y estamos en esa pelea. Contame, contame la suma fija, ¿cómo es eso?
La suma fija es como lo venimos planteando año tras año, cada aumento que se logra, Sí. no por vía de la paritaria, porque a nosotros lo que nos hacen, a nosotros como ATE estoy hablando, Sí, sí, no sí. sé cómo hacen con los otros sindicatos, pero como ATE lo que hacen es informarnos que el aumento va a ser del 10%, por ejemplo, para el mes de junio, cuando finalice junio. Nosotros planteamos que ese 10% se traduzca a pesos, que creo que son más o menos 3.800.000 pesos. Claro. Esos 3.800.000 pesos que se reparta en partes iguales desde el intendente, pasando por el cuerpo legislativo, Hasta el laburante, la última categoría. Ingresante, Sí, sí. hasta el último ingresante, Sí. ¿no? Y que hoy en día calculamos que serían 760 pesos más o menos. Claro. Esto es masa salarial dividido cantidad de empleados. Claro, tal cual. Igual, es decir, sin diferencias, sin jerarquías, Sin nada. diferencias de nada. De igual a igual. De igual a igual. Bueno, porque no es lo mismo. ¿Hace cuántos años que ustedes ¿Lo venimos planteando? plantean esto? Muchísimos años. Nunca se No, tomó. no, ¿Han nunca. tenido reuniones con Arrey y con Wes? Siempre. ¿Y por Siempre. qué en algún momento ellos argumentaron algo para Porque decir se no? achata la pirámide salarial. Se achata. Claro, obviamente. Si un aumento de sueldo hoy en día, creo que el intendente, y no estoy menospreciando la función, de ninguna manera. No es lo mismo un aumento del 10% para el intendente, o para un secretario de Economía, o para un concejal, que para un trabajador que gana 4.500 Y no, un 10% pesos. de una dieta de consejero que está en 22.000 pesos. Bueno, son 2.200 10% pesos. son 2.200. Bueno, Casi la mitad del sueldo Por eso. básico de un trabajador de la última categoría. por eso, bueno, esas jerarquías se amplían en tiempos de bonanza económica. Por supuesto. ¿No? Sí. Porque Mirá, bueno, la ley orgánica establece eso, ¿no? No, van a decir un montón de cosas, Sí, sí. por supuesto. Pero ocurre lo mismo en cuanto a la renta financiera, lo que han obtenido en estos últimos pero por tiempos. supuesto los bancos han En los ganado. bancos lo Sí, que sí. han ganado. Y por eso hoy los bancarios han tenido el 32% de aumento más una participación anual del 9%. Los aceiteros, con los paros que han hecho, el 36%, que está muy bueno que lo hayan logrado. Y a nosotros la presidenta nos pone un techo salarial del 27%. Luis, te hago dos preguntas finales. La primera es retomar la inquietud central. Si se aprendió algo, después vendrán las valoraciones. Ahora, ¿para qué se tiene que preparar ATE o CTA de cara al 2016? Sí, lo que tenemos que hacer en primera instancia, como CTA, estoy planteando esto, Sí. es valga la redundancia, parar con estos paros esporádicos Ajá. en el tiempo y hacer una verdadera, plantear y discutir desde las bases un verdadero plan de lucha. Y lo estoy planteando al interior de la CTA, Es decir, al interior primero. autónoma, Ah, ok. autónoma, ¿no? No estoy la de hablando Yasky. no estoy hablando de la Yasky, que hace lo que ellos creen que es conveniente, ¿no? Para el gobierno, para el país y para su propia organización. Nosotros creemos que de nuestra propia organización nos debemos una discusión franca, honesta y sincera para discutir cuáles son las medidas de fuerza que debemos llevar adelante. Porque si bien el impuesto al salario es la verdad que es regresivo, Sí. ¿no? Porque también habría que imponerle un impuesto a la renta financiera, Sí, claro, a los sí, por bancos, supuesto, sí. a las exportadoras, nacionalizar el comercio exterior, nacionalizar los puertos. Ahí ingresaría un montón de plata. Claro. Y yo iría por más también, por las autopistas. Claro. Bueno, Es y recauda, ¿no? Es una fuente de dinero impresionante. Bueno, es una fuente un plan de dinero lucha impresionante. significaría rediscutir políticas de nuevo. Rediscutir políticas de Estado Ajá. a nivel general. No se trata únicamente del salario nuestro, porque nosotros, los que ganamos menos, a nosotros nos tocan el tope a las asignaciones familiares. Nosotros, si ganamos 7.000 pesos, cobramos 260 pesos por asignación por hijo. Claro. Y cuando nos corresponde 640 pesos. Y ese es un impuesto al salario de los más pobres. De los salarios más pobres nos imponen un impuesto. La última pregunta, Luis. Cuando te dan
vos que sos sindicalista y que representás a muchos compañeros y compañeras, ¿cuándo te da la patronal? ¿Vos te das cuenta que algo te está quitando? Y por supuesto. Sí, ¿no? Y sí, por supuesto, porque cuando te dan un aumento de 500 pesos, resulta que te lo quitan en asignación familiar, Claro. en asignación por hijo. Y no es en la asignación universal, ¿no? No, es no, el no, salario familiar. Aquel que está en blanco. Claro, aquel ¿no? que está en blanco, ¿no? Sí. Si cobrabas 640, después pasa a cobrar 440 Ajá. o 260 pesos. Así que el aumento en realidad pasa a ser de 200 pesos. Y te agrego Bueno, una cortita. dale. Entonces hay que discutir eso. Eso y un montón de Sí, cosas sí, pero más. discutir eso, ¿cuál es el papel para saber Porque nosotros qué lo es un avance y qué es un retroceso? Porque los aumentos en realidad no actúan como aumento de salario. Claro. ¿No? Pues si en última instancia te lo quita el Estado. Te lo quita el Estado patrón y te lo quita el Estado en general, porque necesitan este nivel de recaudación para mantener equilibradas las cuentas fiscales. Y por otra parte, nosotros lo que planteamos fundamentalmente es basar un verdadero plan de lucha para que los salarios más pobres, los salarios de menos de 10.000 pesos, que es ahí a donde se debe atacar con una verdadera política sindical, ¿no? Gracias por Creemos estar aquí, nosotros. como siempre. Gracias a ustedes. Claro, de tu parte, Luis. Bueno, vamos rápido a la pausa y está el señor Marcelo Espíndola para charlar en el último bloque con nosotros aquí en Cuero. Ya venimos. Я твой слуга, я твой работник. Marcelo Espíndola, que es de la Asociación Sindical de Trabajadores Municipales de Moreno, que es ATE, recién con Ibáñez, la Asociación Sindical, y el Sindicato de Trabajadores Municipales. Lo primero que le quiero preguntar a Espíndola es, ¿qué resultados ha tenido la derogación de la ley 11757? Esto es, lo que impedía que los trabajadores y trabajadoras municipales tengan un ámbito paritario. Significó mucha lucha y mucha discusión y además momentos muy tensos en la honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires hasta que finalmente ocurrió. Bueno, ¿en la práctica qué es? Gracias por estar aquí. Buenas tardes. En la práctica nada. En la práctica es nada. Nada. O sea, estamos peor que... ¿Por qué? En realidad no modificó nada, es una ley mentirosa. Digamos, hay muchas mentiras. Mira, se vuelve a repetir, hay 60 artículos de esta nueva ley que ya estaban en la anterior. Sí. De las cuales 45 artículos la Corte Suprema, la Justicia de la Provincia de Buenos Aires lo había declarado inconstitucional. En agosto del año pasado. Esos mismos artículos, los diputados, los honorables, como dijiste vos, Sí. y senadores, se ve que no leyeron o vino una orden de arriba y lo volvieron a poner en esta nueva ley. O sea que es un mamarracho.
Para sea, que pueda entender quien está mirando el programa, el sí. ámbito paritario es que ustedes, las representaciones sindicales, se sientan con el intendente a discutir masa salarial, ¿no? Tal cual, O perfecto. recomposición salarial. Ahí está, a mí me gusta más. Ahí está, la palabra, bueno. a mí me gusta más. Y esto no ocurrió. No, mira, la ley habla claramente de que digamos, son paritarias no vinculantes. No vinculantes. O sea que es como jugar un partido amistoso. Jugamos, pero... Es por sentarse nada. a tomar un café con el Exacto, intendente. Tal cual. Y decide el intendente. Este o cualquiera. Tal cual, mira, lo dijo recién Luisito, el compañero que estuvo anterior acá a mí. Dijo algo parecido, o sea, el intendente te dice te pago el 10% y listo. En la práctica la ley dice eso, o sea, son paritarias no vinculantes. Por ejemplo, nosotros con nuestra federación, que soy miembro yo a nivel provincial y nacional de la COEMA, de las municipales, le planteamos al gobernador, personalmente yo participé en unas reuniones, donde le decíamos que ponga uno de los artículos que nos devuelva otra vez el 3%. El histórico 3%. ¿sí? Paulatinamente, no queríamos que nos paguen retroactivos, sino de a uno, o sea, el 1% del 2015, el 1% del 2016 y así para adelante. Le pedimos, por ejemplo, que pongan paritarias vinculantes. Pusieron Paritarias. paritarias. ¿No? Exactamente. Paritarias. Bien claro, exactamente. paritarias. Le pedimos eso, le pedimos que el periodo de prueba sea de 6 meses, nos pusieron otra vez de 12 meses. O sea, hicieron todo lo que el trabajador no necesita. O sea, Recién le preguntaba a es más, Ibáñez. te aclaro que fue algo, digamos, que fue una decisión política esa ley. No, o sea, claro. eso fue avalado por el gobernador Scioli. Así No, que no, pero además convengamos fue que fue festejado, un mamarracho, o Sí, sea, no, un yo- mamarracho, y a nosotros los trabajadores no nos ayudan nada. Es más, te voy a decir algo más que es Sí. histórico. Nos sacaron el Día del Trabajador Municipal, Le sacaron el día de trabajo. que es el 8 de noviembre hace 60 años. Ajá. Y esto fue un acuerdo de unos compañeros trabajadores que se dicen de la FESIMUGO, conjuntamente con el gobernador Scioli. ¿Qué hicieron? Lo aprobaron el año pasado lo tiraron para adelante. O sea, recién se va a poner en vigencia el año que viene esto. No es que ahora. No, eso me queda claro. El papel que tiene el sindicalismo hoy es de espera, es de salir a la calle como ocurrió días pasados, es adelantarse a lo que el mercado de la política decida, y si no, la repregunta sería, ¿se quedaron muy atrás y ahora para avanzar cuesta mucho? Ahí está, yo coincido con vos. Creo que nos quedamos un poco. Tenemos que ser responsables de las cosas que son buenas y las malas. Creo que hemos cometido errores y vos lo dijiste bien, nos hemos quedado un poco retrasados. Personalmente hablo de los municipales, ¿no? Sí. Que no tuvimos la capacidad de unirnos para reclamar lo justo. O sea, la verdad que diste en la tecla, te tengo que decir la verdad. Estamos retrasados, la verdad que es culpa nuestra. O sea, si bien... ¿De la digamos, dirigencia? Obvio, por supuesto, sí, somos responsables, hay que hacerse cargo de esto. Hemos cometido errores, a veces por mezquindades de algunos, yo no digo personalmente el mío, pero de algunos compañeros, no tenemos la capacidad de juntarnos para reclamar en conjunto, ¿entendés? O sea, es una vergüenza. Nosotros, te vuelvo a repetir, la ley, nosotros le planteamos al gobernador que haga una ley, digamos, que le sirva a todos los trabajadores. Nosotros queríamos que esté presente ATE, UPCN, la otra federación y nosotros, todos. Esa ley únicamente se acordó con la FESIMUGO. Sí. Y nada más, y es un mamarracho, un papelón. No participó ATE, no participamos nosotros, no UPCN. Es una vergüenza. ¿Cuál es el básico de un laburante hoy? Mirá, acá en Moreno, Sí. de una planta permanente de 30 horas, 4.200 básico. Ese es el básico. Es el básico. Y para poder vivir, ¿qué tiene que hacer ese trabajador? No, es imposible. Horas Porque- extras hay, que bueno, están las bonificaciones después. Sí, pero igual no te alcanza. Mirá, yo creo que estamos lejos de alcanzar lo mínimo para poder vivir. Hoy un trabajador que entra al municipio y quiere formar su familia, como pasaba hace 40 años atrás, que nuestros padres querían decir, che, bueno, trabajemos, nos compramos un terrenito y formamos una familia, es imposible eso, ¿eh? Es imposible. ¿Por qué acompañan a Aníbal Acef? ¿Cuál es la interpretación que ustedes hacen de acompañar a Aníbal Acef? Mira, nosotros tenemos una agrupación, que es nuestra agrupación sindical, que es la Jerónimo Viceta, que es la que acompaña. ¿sí? Sí. Creemos que es momento de cambiar, digamos, como toda democracia necesita, digamos, que se vayan renovando, digamos, que haya cambio de autoridades. Y creo que es necesario un cambio, Moreno. O sea, está a la vista que hace falta un cambio. Yo tengo muy presentes discusiones que se dieron hace muchos años, Espíndola, sobre lo que es el escalafón municipal. Y un día llegué a la conclusión que cada vez le ponen más escalones a los municipales, ¿no? Y además por las modificaciones que se iban dando en torno a una mejora. En torno a la mejora había más escalones, ¿no? Más niveles y más categorías, y siempre es más, siempre Sí. es más. La idea, si estuvieran todos juntos, es volver a lo anterior, en donde para ascender por mérito, por vocación o por servicio, no sea una fuente de negociación con el que está de turno, sino
por la fuerza que ese laburante tiene en el sentido de entender lo público como algo propio y de servicio. Eso se perdió. En realidad tendría que ser como decía, por mérito. O sea, Por mérito. yo creo que estoy totalmente de acuerdo, tiene que ser por mérito. Digamos, al que trabaja hay que recompensarlo. Al que no trabaja, no digo castigarlo, pero no darle, digamos, lo que no corresponde. Digamos. O sea, se perdió eso, es una vergüenza. Hoy tenemos más o menos 17 escalones, bien lo dijiste vos. 17 escalones. Antes había 8. Hay que ponerle un término medio. Ni tan bajo ni tan largo. Sí. Yo creo que tiene que haber una carrera a 30 años, que es el promedio de los municipales. Una categoría debe ser cada 3 años. O sea, mucho, máximo 4. Pero demasiado que te la den cada 8 años es malo, es malísimo, vergonzoso, digamos. Marcelo, te hago la última pregunta y gracias por haber venido. Llegaste de Capital Federal. La última pregunta es, ¿qué perspectiva tiene la asociación? Es decir, ustedes, ¿qué es lo que debería pasar o qué es lo que ustedes quieren hacer en el corto y mediano plazo? Largo plazo no pregunto, porque la Argentina largo plazo no tiene, ¿no? Ningún sindicato, ningún partido. Pero en corto y mediano plazo, ¿qué es lo que ustedes quieren lograr? Nosotros lo que queremos en principio es la unidad del trabajador. O sea, acá en Moreno necesitamos juntarnos con los demás gremios. La verdad que es un anhelo personal y de muchos compañeros. Tenemos que juntarnos a todos los gremios, con los compañeros de ATE, con los demás compañeros, para de verdad, te digo sinceramente, digamos, laburar, digamos, trabajar y reclamar por el trabajador. Estamos muy lejos de eso. ¿Están lejos? Estamos lejos, pero lo debo reconocer. O sea, hemos logrado cosas, se han conseguido muchos logros, pero estamos lejos de lo real, de lo básico, de lo necesario para vivir día a día. Estamos lejos. Gracias por estar aquí. La primera vez que viniste al programa y agradezco porque el cierre tenía que ver con esto. Es decir, la clase trabajadora con sus representaciones, qué lectura tiene en el momento y la coyuntura, por supuesto, y el año que viene o los próximos 3 años. Y la verdad que te voy a decir algo, o sea, nos espera un año difícil, este y el que viene. El que viene. El que viene va a ser difícil, va a haber muchos cambios políticos y bueno, es necesario. Bueno, estaremos a la altura de circunstancias, ¿no? Gracias por estar aquí, Marcelo. Bueno, nos tenemos que ir. El director me dice que tengo un minuto más, o ya estamos. Ah, ¿no tengo más? Bueno, decía Espíndola, antes había una cantidad de escalones, ahora hay más. Bueno, no tantos escalones. Podemos hacer un camino recto y avanzar, ¿no? Los escalones lo pone la patronal. El camino lo hacemos nosotros. Hasta la semana que viene. Gracias por estar ahí.